Con esto ya podemos dejar de lado el análisis sobre los aprobados y desaprobados. Ya llegamos a la conclusión de que podemos dejarlos porque no podemos determinar si son poco objetivas, porque tenemos pocos datos, y que en el caso en el que lo fueran incluso no me van a mover mucho porque son muy pocos en proporción. Entonces veamos qué otras cosas podemos limpiar quizá del data frame. Y algo que podemos intentar hacer es, si bien todos los datos me sirven, hay ciertos datos que son como distintos a los demás. En ese caso se llaman outliers. Un outlier es un valor que está muy lejos de los demás. Por ejemplo, si tenemos una materia cuyas notas tienen siempre 1 y 2 y hay una única persona que pone una nota de 5, esa nota de 5 sería un outlier, porque todas las personas que contestaron la encuesta creen que es un 1 o un 2, mientras que hay una única persona rara, entre comillas, que opina distinto. Para poder hacer eso, primero deberías saber cuál es el promedio de notas para cada materia. La única forma que vimos hasta ahora es utilizando group by, pero si utilizamos group by y después hacemos un min, vamos a tener un nuevo data frame. Y ese nuevo data frame deberíamos volver a unirlo de alguna forma con el data frame original para poder tener para cada encuesta la nota y la nota promedio. Pero vamos a abusar del hecho de que todavía no sabemos cómo unir dos data frames de esa forma para explicar algo que funciona mejor en este caso, que es el transform. Transform sigue la misma lógica de split, apply, combine que cuando utilizamos antes group by con las funciones de aggregate. Transform funciona como una función de agregación sobre un group by, pero a diferencia del aggregate o las funciones de agregación particulares, no nos va a comprimir todos los datos en uno solo, sino que me va a devolver una secuencia o un data frame según lo que le estemos pasando, y en cada elemento va a repetir el valor correspondiente al grupo al que está asociado. En nuestro caso, si utilizamos encuestas sliced y hacemos .group by por la materia, esto dijimos que si hacíamos min, obteníamos el promedio de cada una de las columnas por materia. O sea, agrupábamos por materia y después a cada columna le sacábamos el promedio. Las columnas que fueran numéricas. En este caso, en vez de hacer eso, vamos a hacer transform. Vamos a decirle que aplique min. Y al hacer eso, nos va a devolver un data frame donde para cada una de las materias me va a estar calculando el min, o sea, el promedio de cada columna. Si yo me quedo únicamente con la nota, esta serie que se me genera acá la puedo guardar en mi data frame original. La vamos a guardar dentro de promedios. Vamos a ponerle promedio para que sea más fácil. Y al mostrarlo, vemos que para cada encuesta ahora tengo asociado también la nota promedio. Algo que nos falta definir entonces ahora es
Si yo ya tengo el promedio y tengo la diferencia entre la nota y el promedio, ¿cómo voy a saber qué valores van a ser los outliers? Para eso vamos a utilizar la desviación estándar. La desviación estándar es una métrica que nos dice cómo se alejan los datos o el conjunto de datos respecto del promedio. A mayor desviación estándar, los datos van a estar mucho más lejos del promedio, y a menor desviación estándar, los datos van a ser mucho más compactos y van a tener valores alrededor del promedio. Si decimos que los valores están entre el promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar, suponiendo que los datos se comporten como una distribución normal, aproximadamente el 60% de los datos van a estar en esa franja. Si ahora tomo dos desviaciones estándar, aproximadamente el 95% de los datos van a estar dentro de esa franja. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tomar que aquellos datos que estén alejados más de dos desviaciones estándar de la norma son aquellos datos que son outliers. Tengan en cuenta que esto es una modelización y que supone que los datos se comportan de forma normal. No siempre eso es verdad, entonces este criterio, a veces a dos desviaciones estándar, ya obtenemos el 100% de los datos. Vamos a entonces, igual que hicimos antes, vamos a aplicar un transform. Y en este caso vamos a guardar la estándar. En realidad se llama std, pero si lo pongo std después me conflictúa con la property y me va a fallar. Y en este caso, haciendo esto, ahora vamos a tener en las encuestas además la columna con las desviaciones estándar. Perfecto. Ahora sí, con esto ya puedo operar y decir lo siguiente, que si es un outlier, lo voy a sacar de las, voy a copiarlo primero, de las encuestas la nota. A la nota le voy a restar el promedio. A esta resta, como puede ser positiva o negativa, le voy a calcular el valor absoluto. Abs es un método de las series. Y le voy a decir si esto es mayor, estricto, a la desviación estándar 2 veces. Fíjense que acá estamos haciendo lo que hablábamos antes. Le estamos aplicando por 2 a una secuencia, a una serie. Y Panda sabe que tiene que aplicarle por 2 a cada uno de los elementos de la misma. Con esto ya ahora tenemos en encuestas slice si nuestros valores son outliers o no. Tengan en cuenta de todas formas que esto se suele hacer con 3 desviaciones estándar, no con 2. Lo hice así porque me servía más. Y que a su vez este criterio también tiende a verse afectado por qué tan outliers son los outliers. Es decir, si tengo datos muy raros, me va a modificar significativamente la desviación estándar. Es todo eso así. Olvidemos por un rato de las encuestas estas reales y recordemos el ejemplo de la clase pasada donde comparábamos 3 casos en los cuales me daba igual el promedio. Vamos a copiarlo, que ya lo tengo hecho, y ver qué pasa ahora cuando utilizo describe. Fíjense que estos 3 casos que habíamos planteado originalmente, los 3 tenían el mismo promedio, pero ahora podemos ver el valor que nos faltaba leer del describe, que es el std. Y si se fijan, para el primer caso, donde estaban todos
o en 5 o en 1, la desviación estándar me va a dar 2. Para el segundo caso, donde eran 4 y 2, la desviación estándar me va a dar 1. Y que para el tercer caso, donde todas las notas eran 3, la desviación estándar me va a dar 0. Esto me da una idea, ahora sí, de que si yo tengo un determinado promedio, en este caso 3, a mayor desviación estándar, mayor diferencia hay entre los datos y el promedio. Y ahí puedo utilizar el promedio como una métrica válida, porque no lo estamos tomando como sí mismo, sino que lo estamos combinando con la desviación estándar y además con el máximo y el mínimo, por ejemplo. De esa forma, ahora sí tenemos algo bastante más concreto que sí nos habla realmente de cómo estos datos se distribuyen. Vamos a revisar un poco esto y vamos a ver que, por ejemplo, para 7501, esta que decimos que es un outlier, la nota es 2. El promedio que daban todas las notas era 4. Y que la desviación estándar era 1. Si hacemos 2 veces esto, me va a quedar un poco por encima de 2, entonces esta nota queda descartada. Pero me interesaba ver, por ejemplo, 7509. No hay nada particular contra ninguna materia, simplemente es para ver los datos. Vemos que esta nota es un 4, la que se le asignó. Que el promedio que se le asigna a esa materia es 1.6 y que la desviación estándar es 0.97. Eso quiere decir que 4 es un outlier porque es mucho más alta que la mayoría de las notas que tienen. Podemos agarrar y revisar esto directamente en el DataFrame original. Pero para eso debería poder acceder únicamente a las notas o las encuestas de esta materia. Para hacer eso vamos a utilizar setIndex. Con setIndex yo lo que voy a hacer es decirle a Pandas que para este dataframe tiene que utilizar determinadas columnas como índice. Hay algo que hay que tener en cuenta que a veces se presta mucha confusión, y es que a diferencia de GroupBy, que agrupa todos los datos en un índice y le aplica una función de transformación, setIndex lo único que hace es mover la columna que les decimos hacia la parte de índices. Eso quiere decir que los valores no necesariamente son únicos y que si hay datos repetidos van a aparecer repetidos. Esto es algo que está bastante bueno para utilizar, pero que, como dije antes, se presta a confusión y pueden creer que al aplicar setIndex va, al igual que GroupBy, a de alguna forma transformar todos los datos que corresponden en ese índice a uno solo, pero es algo que no va a pasar. En Pandas no existe una restricción de que el índice tenga que ser único, como sí puede ser, por ejemplo, en SQL. Vemos entonces que si yo a encuestas le asigno la materia como índice con setIndex, nos va a quedar en este formato, donde la materia ahora es el índice y van a ver, como dije antes, que se repiten. Pero al tenerlo en forma de índice, yo puedo utilizar lock para acceder únicamente a los valores que me interesan. En este caso, 7509. Ahora con esto podemos analizar que lo que decíamos antes era bastante cierto, que la única nota alta es este 4, mientras que todas las demás son 1 y 2 con algunos 3. Entonces es válido pensar que este 4 es un outlier. Ya que estamos, podemos utilizar esto para revisar otra cualidad del lock,
Y es que si yo le paso una lista de índices, Lock me va a devolver todas las filas que machen a ese índice. Por ejemplo, si agrego 75.06, ahora podemos ver que no nos devuelve solamente de 7509, sino me devuelve las dos. Y que además el orden en el que me devuelve los elementos se corresponde con el orden en el cual le estamos pasando los datos. Nuevamente vuelvo a aclarar que no es nada particular contra ninguna materia. De hecho, no tengo idea cuál es. Mis abogados y yo pasábamos por aquí y vinimos a visitar. Pero los datos que estamos utilizando son siempre datos públicos. Las encuestas estas van a poder encontrar el análisis en Porofiba, por ejemplo. Pero si ustedes están trabajando con datos privados, no es conveniente que estén mostrando ciertas cosas. Algo que pueden hacer es transformar los datos, por ejemplo, el código de la materia a un entero que no sea representativo, y de esa forma cuando hacen análisis, cuando muestran los resultados, no están exponiendo a nadie. En este caso, como nuestro objetivo era sí poder ver para cada materia cómo funcionaban las cosas, nos quedamos con ese dato porque nos es importante.